días, comisionada, comisionados. De conformidad con el artículo 40 del reglamento de sesiones de este Pleno, ante la ausencia del comisionado presidente se deberá designar entre ustedes a quien preside esta sesión, mismo que tendrá voto de calidad. Favor de presentar sus propuestas para someterlas a votación. Sí, sugiero al Pleno que sea la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández que presida esta sesión. Gracias, comisionado. Quienes estén de acuerdo que sea la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández la que presida esta sesión, quien esté de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Comisionada. Muchas gracias, buenos días a todos, buenas tardes, gracias compañeros comisionados por la convocatoria de hoy y por la propuesta. Muchas gracias. Señor secretario, empezamos por favor. Gracias. Comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 14 de marzo del 2018, solicito al licenciado Rodrigo Montoya Castillo, encargado del despacho de la Secretaría Técnica, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de esta 10ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto, a la cual hemos sido convocados. Dando nuevamente un saludo y mi agradecimiento para llevar a cabo esta sesión, solicito al señor secretario que proceda conforme a lo establecido en la ley. Gracias. Sí, comisionada presidenta. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: David Mondragón Centeno, Elsa Viviana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. Señora presidenta, le informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario, y en virtud de que existe el quórum establecido en la ley, se declara abierta la sesión. Comisionados, ciudadanos, compañeros, se da de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión, y para ello es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este Pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a la lectura al orden del día convocado para hoy. Sí, señora presidenta. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 9ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 7 de marzo de 2018. Cuarto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2018. Quinto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de colaboración a celebrarse entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para los efectos que se indican, así como de la integración de las comisiones dictaminadora y evaluadora. Sexto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad e instrumentos archivísticos del Sistema Institucional de Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Séptimo, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se abroga el acuerdo 1405/SE-15-11-2011. Octavo, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos en materia editorial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
Noveno, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa editorial 2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Décimo, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 38 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a la información. Décimo primero, asuntos generales. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Compañeros comisionados, está a su consideración el orden del día. Si no hay algún comentario, quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse manifestar. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 10ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos. Es el tercer. No, vamos al acta. Sí. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 9ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada en la sesión pasada del 7 de marzo de 2014. Queda a su consideración, señores comisionados, compañeros, el proyecto de acta, y si no hay observaciones o quien tenga algún comentario que hacer al respecto, quienes estén a favor, por favor, sírvanse manifestar. Se aprueba por unanimidad el acta de la 9ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Gracias. En este punto, antes de proceder al punto número 4 del orden del día, quisiera pedir a los comisionados que pudiéramos tener un receso, si están de acuerdo, para poder analizar algunos asuntos que vienen aquí en el orden del día y que tendremos que hacer algunas modificaciones al respecto. Si están de acuerdo, sírvanse por favor manifestarlo. Un receso. Gracias. Okay. Tomamos un receso y pedimos el tiempo necesario para reanudar la sesión. Por favor, señor secretario. Se aprueba por unanimidad. Buenas tardes, comisionada, comisionamos, reanudamos la sesión. Comisionada, tiene usted el uso de la voz. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Le agradecemos su paciencia para habernos permitido tomar este breve receso y atender algunos asuntos que llevamos a cabo. Muchísimas gracias y reanudamos nuestra sesión y continuamos en el orden del día, y aquí por una circunstancia también en cuanto a un tema de trámites a realizar en el SAT, sin alterar el orden del día que hemos aprobado, pedimos que se vea en adelantado, aunque quede en el mismo lugar, el punto número 6, que tiene que ver con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el manual de integración y operación del Comité de Transparencia. ¿Es este? No es el de archivos, no es el punto número 5. ¿Pero entonces está mal el orden del día? ¿O qué? Yo no tengo el orden del día. Sí. A ver, rectificando para efectos de adelantar este tema, les decía, por cuestiones también de operación que debe atender el director de administración, y toda vez que tiene que dar cuenta de este punto y con la finalidad de poder retirarse, les pido que podamos atender en este sentido el punto 6, que tiene que ver con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad e instrumentos archivísticos del Sistema Institucional de Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. En ese sentido, solicitamos la aprobación de este pleno para que el licenciado Armando Manuel González Campuzano, director de Administración y Finanzas de este instituto, proceda con la exposición correspondiente de este tema. Por favor, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Presidenta, comisionados, muchas gracias y muchas gracias por mover el orden del día. Muchas gracias.
Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad e instrumentos archivísticos del Sistema Institucional de Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Considerando que de conformidad al artículo 3, fracción décima de la Ley de Archivos del Distrito Federal y numeral segundo de los lineamientos para la organización y conservación de archivos, el InfoDF está obligado al cumplimiento de la ley referida de los lineamientos. Que los proyectos de la normatividad son reglamento del Sistema Institucional de Archivos, reglamento del COTESIAT y manuales de organización y procedimientos de las unidades operativas del Sistema Institucional de Archivos, así como el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposiciones documental, todos del Instituto, mismo que se actualiza con las disposiciones que establecen los lineamientos de la Ley de Archivos del Distrito Federal. Que los proyectos de mérito cumplen con las disposiciones estandarizadas de los ámbitos local y nacional para contribuir al desarrollo normativo de procesos técnicos en el marco de funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto. Que el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos y el Comité de Transparencia del Instituto aprueban como proyectos de normatividad los mencionados. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la normatividad e instrumentos archivísticos del Sistema Institucional de Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en los términos de los documentos que como anexo forman parte del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría Técnica a realizar las gestiones necesarias para que se presente acuerdo sea comunicado para su ejecución y cumplimiento a los titulares de las direcciones de las unidades administrativas, secretarías y órgano interno de control del Instituto y de los integrantes del Comité de Transparencia y el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del InfoDF, así como publicarlo en el portal de Internet del InfoDF. Tercero, el presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. Es cuanto, señora presidenta comisionada. Gracias. Queda a su consideración, señores comisionados, el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad en los términos expuestos. Si alguien tiene algún comentario que quisiera exponer. ¿No? Entonces, bueno, sométalo a aprobación, por favor. Sí, comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la normatividad e instrumentos archivísticos del Sistema Institucional de Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Gracias. Regresamos al punto que nos ocupa. Muchas gracias. Gracias, Armando. Comisionada Perdóname. presidenta. Que te vaya Con bien permiso. en tus gestiones. Sí, gracias. Gracias. Con permiso, comisionada. Hasta luego. Buenas tardes. Con permiso. Seguimos entonces con el orden del día y el siguiente punto sería el que está listado normalmente ya como número 3, ¿no? 4. Ok. Está aquí. Muy bien. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2018. En este sentido, solicito la aprobación del Pleno para que la maestra Analía de Fátima García García, secretaria ejecutiva de este instituto, proceda con la exposición correspondiente. Adelante, maestra, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, comisionada, comisionados. Buenas tardes. A continuación expongo el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2018. Consideraciones. Que de acuerdo con el artículo 37, primer párrafo, en relación con el 17º transitorio, ambos de la Ley de Transparencia Local, el InfoDF es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente, imparcial y colegiado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, funcionamiento y resoluciones, responsable de garantizar el cumplimiento de la citada ley, dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y en la propia Ley de Transparencia Local. Que para la operación del InfoDF, el artículo 47 de la Ley de Transparencia Local establece que, entre otros elementos, el patrimonio del Instituto está constituido por los ingresos que perciba conforme al presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Asimismo, el InfoDF administra su patrimonio de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Transparencia Local, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y de acuerdo con la fracción 14ª del artículo 53 de la misma ley. El Pleno de este instituto tiene la atribución de elaborar su programa operativo anual y su respectivo presupuesto de egresos. Que en su organización, funcionamiento y control, el instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Que con fundamento en el artículo 5, fracción primera, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y de conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 y 19 de los lineamientos en materia de recursos financieros del InfoDF, se elaboró el Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2018 del Instituto, el cual contempla objetivos, líneas estratégicas, programas, acciones y metas a alcanzar. Lo anterior se sustenta en las atribuciones que debe cumplir el InfoDF como garante del cumplimiento de la Ley de Transparencia y de la normatividad aplicable en datos personales, que mediante el acuerdo 1571-SO-15-11-2017, de fecha 15 de noviembre de 2017, el Pleno del Instituto aprobó el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el proyecto de presupuesto de egresos de este instituto correspondiente al ejercicio 2018 por un monto de 252.632.698.69 pesos en moneda nacional, el cual fue enviado a la Secretaría de Finanzas para su integración al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2018 que presentaría a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Que el 31 de diciembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, en cuyo artículo 11 se dispone que el InfoDF contará con un presupuesto de egresos por un monto de 143.448.360 pesos. Que en atención al techo presupuestal aprobado por el Instituto para el ejercicio fiscal 2018, fue necesario realizar ajustes a los proyectos institucionales del anteproyecto del Programa Operativo Anual aprobado mediante el acuerdo antes señalado. Que por lo anterior, es necesario enviar el Programa Operativo Anual y el presupuesto de egresos del Instituto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con los ajustes aprobados con base en el techo presupuestal, tanto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno de este Instituto emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el Programa Operativo Anual y el presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, cuyo monto total asciende a la cantidad de 143.448.360 pesos. Segundo, por conducto de los comisionados ciudadanos de este instituto, remítase a la Secretaría de Finanzas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el presente acuerdo, el Programa Operativo Anual y presupuesto de egresos del instituto correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Tercero, se instruye al encargado de despacho de la Secretaría Técnica para que el presente acuerdo con los documentos que como anexos forman parte del mismo sean incorporados al portal de Internet de este instituto. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Es cuanto. Gracias, estimada secretaria. ¿Desea alguien hacer uso de la voz? Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios y pedir que antes de ser remitido el documento se dé alguna revisión para algunos puntos en particular que habría que precisar
Y me gustaría comenzar, si me lo permiten, pues por dejar aquí de manifiesto, como siempre, y yo estoy segura que compartimos la opinión, pues que el presupuesto autorizado y que, bueno, pues dista mucho de lo que pedimos normalmente, ¿no? Para generar un funcionamiento aún más eficiente de lo que con el que se le asigna realiza sus actividades el instituto. Bueno, pues a manera de puntualizar en este ejercicio también de rendición de cuentas y como parte de este acuerdo, me permito someter algunos comentarios. Primero, establecer que el presupuesto autorizado para el Info por la propia Asamblea para el ejercicio fiscal 2018 asciende a 143.448.360 pesos, lo que representaría un aumento de 5.517.245 pesos respecto al autorizado en el ejercicio fiscal anterior. Es importante precisar que el presupuesto aprobado por la Asamblea para el ejercicio 2017 fue de 137.931.115 pesos y asimismo se aprobó una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría por un monto de 4 millones de pesos. Se tuvieron algunos rendimientos financieros por una cantidad de 624,000 pesos, lo que derivó en un presupuesto total modificado de 142,392,740 pesos, más o menos las cifras establecidas. De esta forma, el 82.8% del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 será destinado al pago fundamentalmente de servicios personales, en las que tiene un total de 202 plazas de estructura, mientras que el 17 restante se ejerce para financiar diversos proyectos institucionales. Esto está desglosado a niveles de capítulo establecidos, los capítulos respectivos en el gasto que se llevará a cabo y desde luego, insisto, destaca el tema de gastos por servicios personales, que bueno, pues realmente es nuestro más fuerte capital en todos los sentidos, ¿no? El capital humano pues es nuestra riqueza y sin el capital humano no operamos, por eso es que se ejerce mayormente. A nivel partida se tiene una serie de desgloses que se establecen en el propio programa que ustedes van a poder consultar y yo me permito hacer también una serie de observaciones al respecto, insisto, para que puedan revisarlas y presentar adecuadamente este documento. Hay una falta de consistencia en las cifras plasmadas en los puntos porcentuales en la redacción del POA 2018. Algunas cifras están representadas en puntos porcentuales y en algunas ocasiones se utiliza el signo de % y en otras se describe con letra. Hay que generar una uniformidad al respecto. Se usa la denominación de Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para la Ciudad de México, pero es importante destacar que esta ley aún no ha sido publicada y por lo tanto no está vigente. Las cifras representadas en la página 47 refieren en 163,000 pesos a las ahí plasmadas, ya que la suma de los conceptos arroja 142,556,113.70 y no 142,392 como se establece ahí. Hay unas variaciones que es necesario precisar por el monto además al que se refiere. Dice también, es importante precisar que el presupuesto aprobado por la Asamblea para el ejercicio fiscal 2017 fue de 137 millones. Asimismo, se aprobó una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas por un monto de 4 millones y se tuvieron rendimientos financieros por 620 y tantos mil pesos, lo que derivó de un presupuesto total modificado de 142,392 y es lo que hay que revisar porque no se ajusta a lo que estamos señalando. Igualmente ahí está la tabla para que vean la diferencia que se advierte, ¿no?, en el total de la suma de los conceptos y la cantidad plasmada con la diferencia que arroja de 163,000 pesos que es necesario precisar. Si gustan, también hacemos llegar el cuadrito respectivo para que lo puedan checar. Y finalmente, en las páginas 95 a la 99 se representa el presupuesto por capítulo de gasto y partida. La nomenclatura utilizada para la descripción del capítulo de gasto es incorrecta en lo referente a los capítulos 3,000, 4,000 y 5,000, al plasmar en los tres casos materiales y suministros, cuando debe ser servicios generales, capítulo 3,000, 4,000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 5,000 bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Son imprecisiones que es importante señalar por el tema relacionado con este proyecto, mediante el cual vamos a aprobar el programa operativo anual y el presupuesto de egresos de este instituto, y por tanto, bueno, pues decía, en este ejercicio de rendición de cuentas, y toda vez que esto es información pública, debemos hacer las precisiones correspondientes para no incurrir en el error. Entonces sería lo que yo dejo en la mesa para sus comentarios y observaciones, y si no hay ningún otro comentario, podríamos ponerlo por favor a consideración, señor secretario. Gracias. Sí, señora comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y el presupuesto de egresos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2018, con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba el acuerdo por unanimidad, el acuerdo presentado. Gracias, señor secretario. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de colaboración a celebrarse entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para los efectos que se indican, así como de la integración de las comisiones dictaminadora y evaluadora. Por lo tanto, solicito nuevamente la aprobación del Pleno para que nuestra maestra Analía de Fátima García permanezca y proceda a la exposición correspondiente. Gracias, Analía. Muchas gracias, comisionada. A continuación expongo el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de colaboración a celebrarse entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como de la integración de las comisiones dictaminadora y evaluadora para los efectos que se indican. Consideraciones. Que de acuerdo con el artículo 37, primer párrafo, en relación con el 17º transitorio, ambos de la Ley de Transparencia Local, el InfoDF es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, funcionamiento y resoluciones, responsable de garantizar el cumplimiento de la citada ley, dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y de la propia ley local. Que derivado de las atribuciones señaladas en la Ley de Transparencia Local, el InfoDF se ha vinculado con las organizaciones de la sociedad civil de manera permanente, reconociéndolas como un actor social fundamental para fortalecer su quehacer institucional, la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como coadyuvar en la construcción de una democracia plena. Que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo estipulado en los artículos 2, 15, fracción sexta y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 7, fracción sexta, numeral 3, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Que en tanto el InfoDF como la CEDESO manifiestan su interés de participar conjuntamente en el programa de coinversión para el desarrollo social de la Ciudad de México que promueve el Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo general es fortalecer las acciones en materias de desarrollo social a través del financiamiento de proyectos que presenten las organizaciones civiles que permitan conjugar recursos, experiencias y conocimientos para impulsar la participación de la ciudadanía en sus comunidades, contribuyendo a la transformación de su entorno y a la construcción de una ciudad con equidad e igualdad. Que el objeto del presente convenio es establecer las bases y los mecanismos jurídicos y administrativos de colaboración mediante los cuales se conjunten esfuerzos a efecto de que la CEDESO y el InfoDF participen en el programa de coinversión para el desarrollo social de la Ciudad de México 2018. Que el InfoDF se compromete a participar dentro del programa con recursos propios con una aportación de hasta por un monto de 300,000 pesos moneda nacional del presupuesto que le fue asignado para el ejercicio del año 2018 para financiar directamente proyectos relativos a los aspectos temáticos de promoción de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales y fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad de México.
Establecer el proceso de dictaminación del programa, así como los instrumentos, mecanismos y tiempos determinados para este fin, por lo que deberá conformar su comisión dictaminadora responsable de la evaluación de los proyectos presentados en el eje temático número 6. La comisión se conformará por la comisionada ciudadana del InfoDF, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, y como dictaminador externo, el maestro Francisco García Olcina. Que la CEDESO se compromete a destinar a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 8 millones de pesos, de acuerdo con la programación presupuestal asignada en el ejercicio fiscal 2018, para los proyectos aprobados a las organizaciones civiles, de conformidad con las reglas de operación del Programa de Coinversión 2018, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 31 de enero del 2018. Incorporar a los representantes designados por el InfoDF dentro de la comisión evaluadora, actuando únicamente en el eje temático que les corresponda. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno de este Instituto emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la suscripción del convenio de colaboración para la participación en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2018, a celebrarse con la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Segundo, se acuerda que el monto presupuestal para participar en dicho programa será de hasta por un monto de 300,000 pesos con al menos 2 proyectos financiados. Tercero, se aprueba la conformación de la comisión dictaminadora que evaluará los proyectos presentados en el eje temático coordinado por este instituto relativo a la promoción de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, misma que será integrada por la comisionada ciudadana del InfoDF, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, y como dictaminador externo, el maestro Francisco García Olcina. Cuarto, se aprueba que en representación de este instituto, la secretaria ejecutiva Analia de Fátima García García forme parte de la comisión evaluadora de los resultados de la dictaminación de los proyectos en la Secretaría de Desarrollo Social. Quinto, se instruye a la secretaria ejecutiva a efecto de llevar a cabo las acciones necesarias para el adecuado desarrollo en la participación del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México de 2018. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Séptimo, se instruye al encargado del despacho de la Secretaría Técnica para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente acuerdo en el portal de Internet de este instituto. Es cuanto. Comisionados, queda a su consideración la exposición realizada, por si tienen algún comentario al respecto. Adelante, comisionado. Sí, nada más para hacer los ajustes dentro del convenio, por ejemplo, en la página primera del convenio se hace relación a la Ley de Protección de Datos Personales, que incluso ya está derogada. Entonces, hacer los ajustes nada más que se establezca la normatividad aplicable a la protección de los datos personales en todo el convenio, por favor. Eso sería cuanto. Ok. ¿Algún comentario más? Aquí, bueno, debe destacarse que todo tipo de convenios se supone que se revisan, ¿no?, por el área jurídica, entonces una llamada de atención al área respectiva para que revise la normatividad de todo tipo de convenios que se sometan a la consideración de este pleno. Igual me sumo a la observación y bueno, pues en mi caso agradezco la inclusión en la comisión dictaminadora para poder llevar a cabo esto y bueno, es importante resaltar el importe que aportará la propia Secretaría en este tema de coinversión, donde este instituto, bueno, pues en la medida también de esos escasos recursos que hemos mencionado hace rato, pues también pone un granote de arena, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, no habiendo ningún otro comentario y con los ajustes que señala el comisionado, por favor, señor secretario, sométalo a consideración. Sí, comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de colaboración a celebrarse entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para los efectos que se indican, así como de la integración de las comisiones dictaminadora y evaluadora con los ajustes aquí señalados, sírvanse manifestarlo. Comisionado. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias, secretario. Pasamos al... Sí.
Muchas gracias, Analia, por la exposición de los motivos. Y bienvenida también, autorizado está. Bienvenida, gracias. Gracias. Como ya vimos al principio, el punto 6 fue atendido por prioridades y pasamos entonces, siguiendo el mismo orden del día para no recorrer los numerales y habiendo sido aprobado por nosotros, entonces damos cuenta ahora con el punto número 7, que es la presentación y análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se abroga el acuerdo 1405/SE/15-11-2011, por lo que solicito la aprobación del Pleno para que el licenciado Rodrigo Montoya Castillo, encargado del despacho de la Secretaría Técnica de este instituto, proceda a la exposición correspondiente. Adelante, señor secretario, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se abroga el Acuerdo 1405/SE/15-11-2011. Consideraciones. Que el artículo 89, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que la operación de los comités de transparencia y la participación de sus integrantes se sujetará a la normatividad que resulte aplicable en cada caso. Que el 7 de agosto de 2017, el Comité de Transparencia de este instituto, en la 13ª sesión ordinaria, aprobó el proyecto de Manual de Integración y Operación determinando someterlo a consideración del Pleno de este instituto para cumplir con lo dispuesto en el artículo 12, fracción 13ª del reglamento interior de este instituto. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, fracción 13ª del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, es atribución del Pleno de este instituto aprobar el Manual de Operación del Comité de Transparencia. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de este instituto. Tercero, se abroga el acuerdo y el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, aprobado por el Pleno de este instituto mediante el acuerdo 1405/SE/15-11-2011. Cuarto, se instruye a la Secretaría Técnica para que realice las acciones necesarias a fin de que el presente acuerdo sea publicado en el portal de Internet de este instituto y para mayor difusión en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Es cuanto, comisionada presidente. Muchas gracias, secretario. Queda a su disposición el documento por si hay algún comentario que realizar. La finalidad de esto es actualizar la normatividad, ¿verdad? La integración es igual, quedan algunos puntos nada más checar, pero si alguien tiene alguna observación, ¿no? Sírvase entonces, por favor, someterlo a consideración. Gracias. Sí, comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor en el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Integración y Operación del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se abroga el acuerdo 1405/SE/15-11-2011, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Estamos en el 7, ¿verdad? Vamos en el 8. Muy bien. En este asunto
es la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos en materia editorial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Por lo que solicito la aprobación de este pleno para que Claudia Bolaños Olivares, encargada del despacho de la Dirección de Comunicación Social de este instituto, proceda con la exposición correspondiente. Bienvenida, Claudia, tienes el uso de la voz y antes de terminar de cedértela, gracias, Rodrigo, por el punto anterior. Gracias, Claudia. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados. Procedo a dar lectura. Modificaciones a los lineamientos en materia editorial 2018. Considerando: 1. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y a la normatividad en materia de protección de datos personales, es atribución del Instituto organizar seminarios, cursos, talleres, elaborar y publicar estudios e investigaciones, así como promover las respectivas leyes. 2. Que la política editorial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal tiene como objetivo definir los criterios generales que deberán observar todas las publicaciones, tanto en formato impreso como electrónico, que elabore el Instituto. 3. Que el Instituto, en su Programa Operativo Anual 2018, tiene previsto la realización del programa editorial para divulgar el conocimiento de los derechos que protegen las leyes citadas, mediante la elaboración de diversos materiales de difusión con apego a los criterios establecidos en la política editorial. 4. Que de dichas publicaciones han estado definidas por los lineamientos en materia editorial aprobadas por el Pleno del Instituto mediante el Acuerdo 0337-SO/26-26-23/2014. 5. Que asimismo la Dirección de Comunicación Social considera pertinente que dichos criterios deben ser actualizados, ya que se han encontrado oportunidades de mejora derivado de las diversas modificaciones a la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 6. Que derivado de lo anterior se proponen los siguientes cambios. A. Modificaciones de forma para precisar la redacción y evitar repeticiones. B. Se integra el nuevo nombre de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como el marco jurídico rector. El concepto de Ciudad de México, los tópicos de gobierno abierto, rendición de cuentas y los formatos abiertos y accesibles. C. Precisiones para la integración de la información en la biblioteca digital del InfoDF. D. Sustitución del concepto del procedimiento por disposiciones generales. E. Integración de información correspondiente a las disposiciones generales. 7. Por tal motivo, las modificaciones propuestas a estos lineamientos permiten regir el conjunto de productos editoriales en su modalidad impresa y electrónica. Puntos de acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se someten a su consideración los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba modificar los lineamientos en materia editorial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para quedar conforme al documento que como anexo forma parte integral del presente acuerdo. Segundo, se instruye al titular de la Secretaría Técnica para que realice las acciones necesarias para comunicar el presente acuerdo a los titulares de las unidades administrativas del Instituto. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Cuarto, se instruye al titular de la Secretaría Técnica para que este acuerdo sea publicado en el portal de Internet del InfoDF. Es cuanto. Gracias, licenciada Claudia. Si tienen algún comentario que realizar, adelante, comisionado Sí, Sánchez yo estoy de Nava. acuerdo con el punto de acuerdo, con proyecto de acuerdo. Simplemente haría llegar nada más observaciones de forma a la Secretaría Técnica para los ajustes. Ok. Esto. Bueno, es importante destacar aquí las modificaciones a este lineamiento, es con la finalidad también de actualizarlo, ¿no?, de ponerlo conforme a las normatividades y leyes vigentes y las aprobaciones que ha habido de manera reciente. Y bueno, pues es realmente en general eso es. Entonces, si no hay ningún otro comentario que observar, sírvase por favor ponerlo a consideración, señor secretario. Sí, comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos en materia editorial del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con los ajustes indicados, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa editorial 2018 del Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. De igual manera, mantenemos en la mesa, gracias, licenciada Claudia Bolaños, para que nos sirva a exponer el tema. Otra vez bienvenida, gracias. Sí, con su venia. Programa editorial 2018. Considerando que de conformidad con el artículo 24, fracción segunda del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, corresponde a la Dirección de Comunicación Social elaborar, ejecutar y evaluar los programas y proyectos de comunicación social en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y protección de datos personales contenidos en el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno. Que la fracción 11 del artículo 24 del citado reglamento establece que la Dirección de Comunicación Social presentará ante el Pleno el programa editorial anual del Instituto, así como coordinar su ejecución con el apoyo de las unidades administrativas. Que el numeral 6 de los criterios establecidos en los lineamientos en materia editorial del InfoDF señala que el programa editorial del Instituto será integrado por la Dirección de Comunicación Social con el apoyo de las unidades administrativas. Que en el numeral 8 de los citados lineamientos se observan los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, así como la disponibilidad de recursos autorizados correspondientes al presente ejercicio fiscal 2018. Que el objetivo general del programa editorial 2018 del InfoDF es contribuir a la construcción de una cultura de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en la población de la Ciudad de México a través de las siguientes publicaciones. Por la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, tenemos el producto editorial denominado Colección Concurso de Ensayo Universitarios Construyendo Transparencia, 10º concurso de ensayo universitarios Construyendo Transparencia 2017, en su modalidad de impresa con un tiraje de 1,000 ejemplares. El trimestre de publicación será el primero o el segundo. El presupuesto estimado es de 60,000 pesos. También por la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, el producto editorial que se tiene contemplado es el estudios, investigaciones, obras literarias y publicaciones referentes a la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales, gobierno abierto y temas afines para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia en la Ciudad de México. La modalidad también será impresa con un tiraje de 1,000 ejemplares. El trimestre de publicación es el tercero o cuarto y el presupuesto estimado también es de 60,000 pesos. Por parte de la Dirección de Comunicación Social tenemos el 6º informe de actividades y resultados 2017, segundo pleno en formato impreso y electrónico, con un tiraje de 200 unidades. El trimestre de publicación será el primero. El presupuesto estimado son 210,000 pesos. También la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su modalidad de impreso, con un tiraje de 1,000 ejemplares. El trimestre de publicación será el primero o el segundo. El presupuesto estimado es de 60,000 pesos. Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, con una modalidad impresa con un tiraje de 1,000 ejemplares. El trimestre de publicación será el tercero o el cuarto y el presupuesto estimado es de 60,000 pesos, dando un total de 450,000 pesos por estos 6 productos. Puntos de acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se someten a su consideración los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el programa editorial 2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, conforme al documento que como anexo forma parte integral del presente acuerdo. Segundo, se instruye a las direcciones de comunicación social, de capacitación y cultura de la transparencia para que coordinen en el ámbito de sus atribuciones la ejecución del programa editorial 2018 del InfoDF y vigilen que los contenidos de las publicaciones cumplan los objetivos previstos y se ajusten a las líneas editoriales sin dejar de lado el respeto a la libertad de expresión. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación. Cuarto, se instruya al titular de la Secretaría Técnica para que este acuerdo sea publicado en el portal de internet del InfoDF. ¿Es cuánto? Bueno, muy bien, muchas gracias. Si tienen algún comentario que realizar. ¿Ninguno? Bueno,
Pues sométalo, por favor, señor secretario, a la consideración. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa editorial 2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, sírvanse en manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Claudia. Gracias, Claudia. Es importante labor esto de seguir difundiendo por todos los medios nuestras publicaciones, nuestra legislación. Es parte de una de las actividades fundamentales del instituto. Gracias, se agradece a quienes participan y más a quienes consultan nuestras publicaciones. Seguimos entonces con el punto 10º del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el INFO en materia de solicitudes de acceso a la información. De conformidad con el criterio establecido por el Pleno, se procederá a la votación de los proyectos de resolución que han sido reservados por alguno de los comisionados o su servidora, por lo que sí solicito en este punto la aprobación del Pleno para que Alejandra Mendoza Castañeda, encargada del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este instituto, proceda con la exposición correspondiente en el orden que fueron reservados. Adelante y bienvenida, Alejandra Mendoza Castañeda. Gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes, señora comisionada. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, señor secretario. Sujeto obligado, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal. Expediente RRCIP 0043/2018. Solicitud. ¿Cuántas peticiones formales con y sin denuncias ante el Ministerio Público se han realizado de las imágenes o videos de los equipos del C5 para detectar hechos ilícitos? ¿Cuántos fueron entregados y cuántos se han negado? ¿Cuántos hechos delictivos o presunción de hechos delictivos han sido detectados sin que medie denuncia o petición formal de la víctima? Detención oportuna, inmediata, de delincuentes en la Ciudad de México del año 2010 al 2017. Esta información deberá desagregarse por delegación. Respuesta. El sujeto obligado, a través de la Subdirección de Control de Procedimientos y responsable operativo de la Unidad de Transparencia, respondió que la información requerida no es competencia de la Procuraduría General de Justicia, ya que este ente obligado se encarga de la investigación y persecución de los delitos, haciendo del conocimiento que la información solicitada es competencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por lo que remitió la solicitud de información a su Unidad de Transparencia. Recurso de revisión. El recurrente se agravió respecto de la declaración de incompetencia del sujeto obligado y así también de la falta de gestión a las unidades administrativas correspondientes. Consideraciones del proyecto. Del análisis a las constancias que integran el expediente, se advierte que el sujeto obligado no gestionó ante la Dirección General de Política y Estadística Criminal la solicitud de información pública del particular, de conformidad con lo previsto en los artículos 200 y 216 de la ley de la materia, y al no brindar certeza al particular, los agravios hechos valer por la parte recurrente resultan fundados, por lo que, de conformidad con el artículo 244, fracción cuarta de la ley de la materia, se modifica la respuesta impugnada. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, Alejandra Mendoza. Este asunto se lo reservó el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. De acuerdo con el sentido que se propone, no obstante, en primer término, quiero poner a su consideración la posibilidad de comentar esta resolución, así como la identificada con el número RRCIP 0048, diagonal 2018, en esta misma intervención, al tratarse de asuntos similares. En ambos casos se observa que hay identidad en cuanto a las solicitudes, las respuestas y los agravios, por lo que los estudios y las órdenes deberían ser congruentes, pero esto no es así, ya que no hay una uniformidad en cuanto a los análisis y a lo que se está ordenando. Esto se constata al advertir que en el proyecto 48/2018, que se determina que la Procuraduría debe de atender los requerimientos y además remitir al Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, en el diverso con el número 43, diagonal 2018, se analiza que la Dirección General de Política y Estadística Criminal del sujeto obligado es el área que debe de pronunciarse, dejando de lado la remisión del citado tribunal. En ese sentido, a fin de evitar resoluciones contradictorias, se sugiere homologar ambos asuntos, especificando con claridad que el sujeto obligado deberá de gestionar la solicitud a las áreas que podría detentar la información, así como dejar la orientación al Tribunal Superior, elemento que abona a que el particular pueda acceder a la información de su interés. Es cuanto. Gracias, estimado comisionado. Entonces, ¿votaríamos los dos al mismo tiempo? Sí, en el sentido de modificar ambos
por homologar, gestionar al interior en todas sus unidades administrativas lo relativo a la información que se está pidiendo y además dejar la orientación para el Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido irían los dos asuntos y sometemos primero a la votación del 43 y en segundo lugar del 48 en el orden establecido. Gracias. Sí, señora comisionada. Comisionada presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, RRCIP 0043/2018 y RRCIP 0048/2018, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de modificar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Gracias. Con su venia, comisionada presidenta. Sujeto obligado, coordinación de los centros de transferencia modal de la Ciudad de México. Expediente RRCIP 0056/2018. Solicitud. El particular solicitó saber si al 15 de diciembre del 2017 fue otorgada alguna concesión, permiso o autorización para la operación de una gasera en el predio ubicado en el CETRAN Xochimilco, y en caso de ser así, se le otorgará copia de dicha concesión, autorización o permiso. Respuesta. El sujeto obligado le informó al particular que después de efectuar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de esa coordinación, no encontró copia alguna de concesión, autorización o permiso de fecha 15 de diciembre de 2017 para la operación de una gasera en el predio ubicado en el Centro de Transferencia Modal Xochimilco. Recurso de revisión. El particular manifestó su inconformidad con la respuesta en virtud de que, a su consideración, la respuesta que se le proporciona no guarda congruencia con lo requerido. Consideraciones del proyecto. Del estudio realizado a las constancias que obran en autos, pudo advertirse a la conclusión de que el particular fue claro al manifestar que requería conocer si al 15 de diciembre de 2017 había sido otorgada alguna concesión, permiso o autorización para la operación de una distribuidora de gas en el predio ubicado en el Centro de Transferencia Modal Xochimilco. Sin embargo, en la respuesta impugnada, el sujeto obligado se pronunció en relación a que no había encontrado un documento como los del interés del hoyo inconforme, de fecha 15 de diciembre de 2017, sin que dicha información correspondiera a la solicitada. Sentido del proyecto, revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto se lo reservó también el comisionado Sánchez Nava, a quien le cedo el uso de la voz. De acuerdo con el sentido que se propone, sin embargo, se sugiere realizar los siguientes ajustes. Al hacer el análisis de la respuesta complementaria, se advierte que fue desestimada correctamente al argumentarse que el sujeto obligado no le hizo saber al particular las razones y fundamentos por los cuales consideró que se trataba de información reservada, por lo que no fue posible sobreseer el recurso. Ahora bien, al entrar al estudio de fondo en el cuarto considerando, no se hace alusión a la restricción de la información, por lo que la sugerencia en este caso es entrar al estudio de la naturaleza jurídica de lo que se pidió, a fin de establecer que las concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de una gasera en el predio ubicado en la CETRAM Xochimilco debe ser considerado como información pública, por lo que debe de darse a conocer. Esto adquiere sustento con lo previsto por el artículo 121, fracción 29, de la Ley de Transparencia, que considera como obligación de transparencia común a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos, supuesto que se actualiza en el presente asunto. Con lo establecido en el artículo anterior, se observa la obligación de las autoridades para publicar en sus portales de transparencia la información relacionada con concesiones, permisos o autorizaciones, que fue lo que el particular requirió, por lo que no es factible su reserva, aunado que también se trata de datos preexistentes al procedimiento aludido por la autoridad. Por ello, deberá de precisarse en el segundo punto de la orden, estableciendo que el documento solicitado deberá de entregarse en versión pública, resguardando únicamente los datos confidenciales que pudiera contener. Es cuanto. Gracias, estimado comisionado. ¿Algún comentario al respecto sobre las reservas? No, ninguno. Entonces, por favor, señor secretario, sírvase de tomar la votación. Sí, señora presidenta.
Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 0056/2018 de la Coordinación de Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, en el sentido de revocar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Con su venia. Sujeto obligado, Delegación Cuauhtémoc. Expediente RRCIP 0070/2018. Solicitud. El particular solicitó documentación relacionada con el dictamen de factibilidad del servicio de agua potable que se haya generado para una construcción ubicada en la demarcación territorial del sujeto obligado. Respuesta. El sujeto obligado dio atención al requerimiento, manifestando que no tiene injerencia sobre lo solicitado, por lo que sugirió remitir su requerimiento ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Recurso de revisión. El particular expresó su inconformidad al considerar que no le remitieron la información de su interés y omitió remitir su solicitud ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Consideraciones del proyecto. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado emitió y notificó una respuesta complementaria a través de la cual se advierte un pronunciamiento en el que hizo el conocimiento del particular que, debido a las mejoras que están afectando el edificio delegacional, el archivo de la unidad de manifestación y licencias de construcción no se encuentra en funcionamiento, ya que los expedientes no se encuentran debidamente organizados, por lo que no fue posible otorgar la documentación requerida. Asimismo, remitió a través del correo electrónico la solicitud de acceso a la información del particular, esto es, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el efecto de que se pronuncie respecto al requerimiento del particular, tomando en consideración que la información consiste en el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, que es generado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por ello, al haber atendido el agravio hecho valer por el recurrente, se actualizó lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 249 de la Ley de la Materia. El sentido del proyecto sobresee el recurso de revisión. Es cuanto, comisionada presidenta. Este asunto nos lo reservamos primero el comisionado Alejandro Torres Rogelio, a quien le cedo el uso de la voz, y posteriormente su servidora. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. En este caso no coincido con el sentido del proyecto porque considero que no podemos hablar como una respuesta o respuesta complementaria, aquella donde el sujeto obligado niega injerencia en un tema argumentando que remite una solicitud de información a otro sujeto obligado por tener fuera de funcionamiento su archivo al no estar debidamente organizado. Ese es el argumento que expone. Si bien es cierto que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México puede tener la información, también es cierto que dicho documento puede obrar en los archivos del sujeto obligado. Por eso la propuesta es que el sentido sea revocar para que previa búsqueda exhaustiva proporcione la información solicitada. En caso de que contenga información de acceso restringido, se siga el procedimiento establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para el caso de no localizarlo, tendrá que hacer las aclaraciones a que haya lugar. Es cuanto. Sí, muchas gracias, comisionado. Totalmente de acuerdo. Yo traigo igual unas observaciones en el sentido siguiente. El particular solicitó documentos referentes a la factibilidad del servicio de agua potable para los inmuebles que refiere, y el sujeto obligado orienta al particular a presentar su solicitud a SACMEX. De esto se agravia, como ya se vio, el particular. Durante la substanciación del recurso, el sujeto obligado emite una respuesta y dice que derivado de su remodelación, ¿no? O sea, no es ni siquiera por alguna otra circunstancia, sino derivado de la remodelación al edificio delegacional, el archivo se encuentra fuera de funcionamiento, cosa que yo quise traerlo a la mesa porque me parece muy grave, Salud, que los entes consideren que por cuestiones operativas internas no puedan proporcionar la información. Creo que este asunto debe quedar muy claro, que no debemos jamás anteponer circunstancias operativas de esta naturaleza por además cuestiones que tienen que ver con una gestión documental y una organización interna que debe ser exhaustiva, en tratándose además del servicio público, para negar el acceso a la información. Hay que recordar que estamos frente al ejercicio de un derecho humano y esto es prioritario, esto es fundamental para poder atenderlo. En nuestra nueva Constitución se habla inclusive de nuestro derecho a una gestión, y dentro de este derecho a una administración, en este sentido tenemos que
llevar siempre a cabo nuestra organización al interior de cada sujeto obligado desde el punto de vista de la gestión interna, de la gestión administrativa, de la gestión documental y de todo tipo de gestión que tenga que ver con una cuestión que a la larga nos lleva a lo que tiene que ser la garantía de una buena administración, ¿no? Entonces me parece aquí que es muy delicado y bueno, yo sé que no hay la posibilidad de dar vista en ningún sentido, pero sí por lo menos hacer una recomendación como lo hemos estado haciendo en algunos casos por fuera por el tema, porque realmente me preocupa. Hacer una recomendación para que el ente se abstenga de volver a manifestar, y no solo este ente, ojalá que el resto de los entes no lo haga tampoco, se abstengan de manifestar negativas de este tipo en el sentido de que no se encuentran debidamente organizados sus archivos para negar el acceso a la información a las personas. Recordemos que esto es una violación que puede resultar grave en perjuicio de las personas a sus derechos humanos de acceso a la información y pues hasta de la protección de sus datos personales, porque si no tienes organizados tus archivos, pues quién sabe cómo estés manejando también la protección de datos personales, ¿no? Entonces, aquí también nos sumamos a la propuesta de revocar para que haga una búsqueda y proporcione la información solicitada en el medio señalado por el solicitante y en caso de contener información en cualquiera de sus modalidades, entregar versión pública de conformidad con el 216 en un plazo de 10 días, pero fundamentalmente, si están de acuerdo, también hacer una recomendación al ente por los temas que hemos platicado. En ese sentido, si no tienen inconveniente, pueda por favor, señor secretario, ponerlo a consideración. Gracias. Sí, señora Presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 0070/2018 de la Delegación Cuauhtémoc sea de revocar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Con la recomendación al sujeto obligado para que se abstenga de realizar este tipo de observaciones aun cuando sus instalaciones no estén en funcionamiento. No, que su archivo no esté organizado. Que su archivo no esté organizado, no sea motivo de que no entregue no proporcione la información. Siguiente punto, por favor. Gracias. Gracias, comisionada presidenta, con su venia. Sujeto obligado, Delegación Tláhuac. Expediente RRCIP 0075/2018. Solicitud. El particular solicitó en medio electrónico todos los registros de manifestaciones de construcción tipo A, B y C, las terminaciones de obra autorizadas, las autorizaciones de uso y ocupación, las autorizaciones de licencias de construcción especiales, las autorizaciones de prórrogas de las manifestaciones de construcción, todas las licencias de relotificación, fusión y subdivisión, los registros de obra ejecutados autorizados, las regularizaciones de vivienda por acuerdo, todo ello del 1 de enero al 15 de diciembre de 2017, así como todos los registros de manifestaciones de construcción bajo el amparo de la norma 26 realizadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, dentro del perímetro delegacional en el periodo antes señalado. Respuesta. El sujeto obligado proporcionó un cuadro conteniendo los rubros de trámite, año y cantidad, respecto de los requerimientos relativos a manifestación de construcción tipo A, manifestación de construcción tipo B o C, licencias de construcción especial, regularización de vivienda por acuerdo, registro de obra ejecutada, avisos de prórroga, autorización de uso y ocupación y relotificación, fusión y subdivisión. Recurso de revisión. El particular se conformó con la respuesta, expresando que el sujeto obligado solo envió el número de trámites de algunos puntos y no la relación completa de la multicitada solicitud, que fue de 9 puntos, considerando que existió dilación y entorpecimiento de la información que es pública. Consideraciones del proyecto. Del estudio de las constancias que conforman el expediente, se advierte que el sujeto obligado notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria, a través de la cual proporcionó diversos listados con la información requerida en los 9 puntos de la solicitud de información, situación que dejó insubsistente el motivo de inconformidad de la parte recurrente, configurándose así la causal de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 249 de la Ley de la Materia. Sentido del proyecto, sobreseer el recurso de revisión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto se lo ha reservado el comisionado Alejandro Torres, a quien le cedo nuevamente el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, tampoco coincido con el sentido de este proyecto que se nos presenta, porque al revisar la respuesta complementaria es posible advertir que mientras que el particular requirió en todos los puntos la entrega del domicilio de la obra, el sujeto obligado únicamente proporcionó al nivel de colonia, por lo que no se puede tener por atendida la solicitud. Por ello es que mi propuesta es que el sentido sea modificar para que le proporcione de nueva cuenta, bueno, desestimar la respuesta complementaria obviamente, y entonces ordenar la entrega de la información proporcionando el domicilio completo de cada manifestación de construcción, y para el fortalecimiento del proyecto en su argumentación que se cite el criterio sustantivo número 3 relativo al domicilio, en lo que se refiere al artículo para el cumplimiento de la obligación de transparencia del artículo 124, fracción 18 de la Ley de Transparencia, en el cual se establece en dicho criterio sustantivo número 3 que por domicilio deberá darse la información de calle, número exterior, número interior, tipo de asentamiento humano, nombre de la localidad, clave de municipio o delegación, entidad federativa y código postal. Es cuanto. Gracias, comisionado. Totalmente de acuerdo. Si no hay algún comentario al respecto. ¿No? Ok, sírvase por favor, señor secretario, ponerlo a consideración. Gracias. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 0075/2018 de la delegación Tláhuac sea el sentido de modificar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Siguiente punto, por favor. Con su venia, comisionada presidenta. Sujeto obligado, Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Expediente RRCIP 0078/2018. Solicitud. El particular requirió información relacionada con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del año 2012 a la fecha. Respuesta. El sujeto obligado atendió el requerimiento del particular emitiendo un pronunciamiento categórico, informando que el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, no detenta la información de interés del particular, ya que dicha información es administrada por la Secretaría de Gobernación a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recurso de revisión. El recurrente motivó su agravio en que el sujeto obligado no le remitió la información de su interés. Consideraciones del proyecto. El sujeto obligado emitió un pronunciamiento categórico a través del cual hizo del conocimiento del particular que la información de su interés es detentada por un órgano federal, tal y como se advierte en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la cual se desprende que el encargado del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el Ejecutivo Federal, a través del Secretario Ejecutivo del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual tiene como atribución primordial acordar con las entidades federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del registro, y en general sobre su operación, funcionamiento y administración, resultando en consecuencia infundado el agravio del particular. Sentido del proyecto, confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto se lo reservó el comisionado Alejandro Torres, a quien nuevamente le cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias. En este caso no coincido con el sentido del proyecto porque, pese a lo manifestado por el sujeto obligado, de la revisión normativa realizada por la Dirección Jurídica para el proyecto, se advierte que en el artículo 6 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se establece la obligación de que cualquier autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o reciba la denuncia sobre una desaparición deberá comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional. Aunado a esto, de la revisión a la consulta pública del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, fue posible advertir que al menos de 2010 a enero de 2018 se encontraban 741 registros proporcionados por la Procuraduría General de Justicia. Por ello, considero que el sentido del proyecto debe ser revocar para que la Procuraduría realice la búsqueda de la información en todas las unidades administrativas que puedan ser competentes a efecto de que se pronuncie de todos y cada uno de los puntos de la solicitud. Y considero necesario incluso incorporar también análisis precisamente la consulta al Registro Nacional, el cual, si bien la administra la plataforma, la Secretaría de Gobernación,
Uno de los campos se refiere a dependencia que envió el reporte y ahí es donde se identifica qué dependencia y de la cual es posible ver y extraer que la dependencia en el caso de la Ciudad de México competente pues es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tal y como lo identifica la propia plataforma de la Secretaría de Gobernación. Entonces, armónicamente con esto que está en el registro, pues pueda hacer la Procuraduría los pronunciamientos necesarios. Es cuanto. Gracias, comisionado. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita haciendo memoria, me parece que hay inclusive hasta una agencia aquí en las calles de la colonia de Doctores, ¿no? Para personas desaparecidas, ¿sí, no? Entonces, creo que sí, por lo menos sí hay una actividad que tiene que ver con compartir esta información con el Registro Nacional. Entonces, yo estaría también totalmente de acuerdo en que sea modificar, ¿verdad? Porque subsiste la orientación a revocar. Y la orientación, ¿no? Okay. Sí, puede subsistir la orientación, ¿no? A ver, adelante, por favor. Sí, gracias. Perdón, con su venia. Sí, efectivamente, podríamos mantener la orientación a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, sí es necesario advertir que ya la Secretaría de Gobernación había señalado, pues, que este era un tema de la propia autoridad local. No obstante, y atendiendo pues lo que aquí se comenta, igual podríamos sostener esta orientación, toda vez que si bien la Procuraduría es la que hace el registro, el documento que está requiriendo administrativo, ¿no? Donde conste los registros que hace cada autoridad local, podría tenerlas efectivamente la Secretaría de Gobernación. Y como es del ámbito federal, pues no cabe una remisión, como aquí en los entes sujetos obligados locales, sino la orientación tal y como lo prevén las normas, ¿no? Entonces, puede quedar la orientación y efectivamente el sentido del proyecto sería modificar. Gracias. Muy bien, gracias, comisionado. Entonces, en ese sentido, por favor, con esas observaciones, señor secretario, póngalo a consideración. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 0078/2018 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sea el de modificar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, comisionada presidenta, con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Expediente RRCIP 0081/2018. Solicitud. El particular solicitó conocer el perfil académico de los directores responsables de obra que estuvieron a cargo de los edificios colapsados o dañados por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017. Respuesta. El sujeto obligado orientó al particular a presentar su solicitud de información a diversos sujetos por considerar que estos pudiesen detentar la información requerida. Asimismo, manifestó que en la dirección de internet www.plataforma.cdmx.gov.mx se encuentra contenida la información oficial que hasta el momento se ha sistematizado, precisando que la actualización de la misma continúa en proceso, por lo que no se ha generado un listado definitivo. Recurso de revisión. El recurrente se agravió manifestando primeramente que el sujeto obligado no proporcionó la información, argumentando no ser competente, no obstante ser el ente encargado de avalar a los directores responsables de obra. Consideraciones del proyecto. Del estudio de las constancias que integran el expediente, se advirtió que el sujeto obligado emitió una presunta respuesta complementaria, notificándole la misma al particular. Sin embargo, del análisis realizado por parte de este instituto a la misma, se advierte que ésta no atiende todos los requerimientos formulados por el recurrente en su solicitud de información, por lo que la misma fue desestimada. Por cuanto hace a la respuesta primigenia, se advierte que no atiende los puntos requeridos, toda vez que el sujeto obligado cuenta con facultades y atribuciones, primeramente para detentar la información y en consecuencia pronunciarse respecto de los requerimientos formulados por el particular. Lo anterior de conformidad con los artículos 3, fracción 37º, fracciones 25ª y 26ª, 21, 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 32, 33, 43, 44 y 46 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Aunado que los inmuebles afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017 se encuentran registrados en la plataforma CDMX, de la que se desprende el domicilio de estos, sin que ello signifique procesamiento de información, por lo que el sujeto obligado realiza una deficiente atención a la solicitud de información, generando incertidumbre legal al recurrente, por lo que resulta procedente declarar el único agravio hecho valer por el recurrente como fundado. Sentido del proyecto, revocar la respuesta impugnada.
Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto se lo reservó también el comisionado Alejandro Torres, a quien igual le cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí coincido con el sentido del proyecto, pero no con la orden, porque considero que no estamos analizando lo que de manera específica se solicitó al sujeto obligado. Y esto es conocer el perfil académico de los directores responsables de obra cuando se construyó el inmueble que ahora fue afectado por el sismo del 19 de septiembre o que quedaron colapsados. Si bien la SEDUBI lleva el registro de los directores responsables de obra, esto no implica que tenga el registro de la totalidad de las obras en las que han participado, porque el registro de directores responsables de obra asociado a un inmueble se presenta ante las delegaciones al hacer las manifestaciones de construcción. Y solamente en algunos supuestos por los que podría tener la SEDUBI ese registro, por ejemplo, cuando la obra abarca 2 delegaciones o por alguna circunstancia específica en la cual sí se hace ante la SEDUBI y no ante la delegación. Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el director responsable de obra es ante la delegación y solamente en casos muy específicos, excepcionales, es ante SEDUBI. Entonces, no todos los casos los tendría SEDUBI, ¿no? Sino las delegaciones, por un lado. Pero también hay casos en los que por la antigüedad de los edificios que quedaron dañados, que es el universo de la solicitud de información que pidió, de los edificios colapsados, difícilmente se va a tener el registro en algunos casos. Pensemos, por ejemplo, en el multifamiliar Tlalpan, donde los edificios quedaron afectados, pero son edificios de 60 años. Y lo que está pidiendo son el perfil académico de los directores responsables de obra de cuando se construyeron los inmuebles afectados por el 19 de septiembre. Entonces, en el caso del multifamiliar Tlalpan, por ejemplo, que tiene, como les digo, tiene 60 años, difícilmente va a tener la SEDUBI esa información, porque muy probablemente no existía ni siquiera esa figura de director responsable de obra, ¿no? Entonces, o los inmuebles de aquí de la colonia Narvarte, pues igual, probablemente por su antigüedad, no haya digamos, la fundamentación, pues, legal para que puedan tener esa información SEDUBI, ¿no? Por eso es que la propuesta es que el sentido sea como viene el proyecto y que previa búsqueda exhaustiva proporcione la información de aquellos inmuebles que por sus características y la normatividad vigente al momento de su construcción obligaban a que la SEDUBI o el equivalente en la Ciudad de México tuviera la información del director responsable de obra. Para aquellos casos que no obre en sus archivos, deberá remitir entonces a las delegaciones correspondientes la solicitud de información. Es cuanto. Gracias. Comisionado, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Creo que es un caso complicado si se interpreta de la forma como está haciendo el comisionado Galán Torres. Dice ahí el particular, solicitó conocer el perfil académico, los directores responsables de obra que estuvieron a cargo. Entonces, bueno, la interpretación de cuando se construyó es correcta y la complicación de obtener un perfil académico específico de quienes estuvieron a cargo de cada uno de los inmuebles, pues es complicado porque muchos de ellos ya han de haber fallecido. De 60 años para acá, pues seguramente muchos ya han de haber fallecido o muchos ya no se desempeñan y sus papeles ya no obran en los registros, en los expedientes, archivos de los sujetos obligados. Pero a mí me parece que la interpretación viable que le podemos dar es el perfil académico tal y como se pide de los perfiles de puesto, porque no está pidiendo el currículum académico de cada uno de los directores de obra. Si el solicitante requiriera el currículum académico de X director que estuvo a cargo de una obra específica, creo que sí se podría realizar una búsqueda para ver cuál era el perfil académico específico de esa gente. Entonces tenía estudios de posgrado en arquitectura o en ingeniería o algo así, ¿no? Si se pidiera la información de esa forma, estaríamos en condiciones de canalizarlo al sujeto obligado, la delegación correspondiente, para que ella diera razón de ello. Pero en virtud de cómo está la pregunta, mandarlo a las delegaciones es mandarlo al limbo, ¿no? Porque está pidiendo en general
de las obras de los edificios colapsados. Tengamos en cuenta que hasta este momento todavía no hay ni siquiera un censo concluido de los inmuebles dañados. Entonces les llega una delegación de los inmuebles que fueron colapsados por el sismo de septiembre y va a decir la delegación, pues, ni siquiera sé cuántos son, no tengo el censo, mucho menos voy a tener los datos curriculares académicos de los directores responsables de obra de esos casos, ¿no? Por eso, por esas dificultades y por la interpretación que yo veo que es válida, que están pidiendo el perfil académico tal y como piden el perfil de puesto. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un director responsable de obra? Ser un titulado en arquitectura y o en ingeniería, con X años de experiencia. No, supongo que eso es lo que se pide, pero no lo sé. Y esa respuesta creo que la puede dar Seduvi. ¿Cuál es el perfil que se requiere? Lo otro es de verdad muy complicado y no me espanta lo complicado, ni me obstaculiza en mi criterio lo complicado, porque por muy complicado que sea, cuando es posible la información, pues el sujeto obligado debe dar razón de ella. Pero en este caso hay una imposibilidad material para que el sujeto obligado corresponda. Por lo tanto, para beneficiar el derecho de acceso a la información y para que el solicitante tenga la información de manera expedita, lo que yo sugiero es que se le ordene a la Seduvi que entregue la información del perfil que requiere ser un director responsable de obra y que le dé la explicación respecto de la complicación que conllevaría conocer el perfil académico de los directores específicos, que a lo mejor el solicitante ni siquiera eso está pidiendo, simplemente la forma en cómo está redactando se presta a esa interpretación que yo considero que es válida, pero que no es la más idónea. Creo que la correcta es, en general, el perfil académico de los directores responsables de obra, o sea, no de cada uno, ¿no?, de los directores de obra, tal vez por el periodo, ¿no?, por un periodo de tiempo. Creo que esa sería el comentario, la sugerencia. Insisto, a fin de que el solicitante tenga la información expedita y también incluso pues, que se le sugiera al solicitante que de identificar algún inmueble en particular sería más sencillo, más posible encontrar la información que específicamente requiere. Es cuanto. Adelante, comisionado. Gracias, comisionado Mondragón. Adelante, comisionado Torres. Muchas gracias. Sí, es muy importante lo que comenta el comisionado Mondragón, para lo cual considero que tiene una cierta complejidad este caso. Y para abordarlo, yo planteo tener en cuenta al menos dos ejes. Uno de ellos tiene que ver con la periodicidad de la información que tendrían que tener, y el otro tiene que ver con la especificidad de los directores responsables de obras que son del interés de la persona, para lo cual es importante remitirnos a la textualidad de la solicitud de información, que no es la que se nos presentó hace un minuto. Exactamente, está mal. Entonces, nada más para claridad del tema, me permitiría citarlo textualmente cuál fue la solicitud de información. Y de todos modos hay una cuestión, me parece importante, del comentario del comisionado Mondragón, que ahorita mencionaré. Dice la pregunta: por medio de la presente solicito de este sujeto obligado lo siguiente: de todos los edificios colapsados o dañados por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, requiero saber el perfil académico de cada uno de los directores responsables de obra, incluyendo el nombre que estuvieron a cargo de su construcción. Entonces, ya son varios criterios para delimitar la información, y desde luego eso marca una gran diferencia respecto de lo que se sintetizó aquí en la presentación, que si fuera esa la situación, el comentario y la propuesta del comisionado Mondragón cabrían perfectamente. Sin embargo, de lo que comenta el comisionado Mondragón, me parece importante rescatar una cosa, y es que para ser director responsable de obra tienes que tener determinado perfil, ¿no?
Y ahí es muy importante porque solamente no se puede exigir otro requisito más que el del perfil del puesto, ¿no? En este caso, el perfil del director responsable de obra pues, tiene que ser, como él decía, arquitecto, ingeniero civil o el que fuera, el perfil académico que se exige a un director responsable de obra. Bueno, pues ahí está el acto de rendición de cuentas por el cual el comisionado Mondragón señalaba la importancia y efectivamente creo que en una respuesta, en el cumplimiento, efectivamente tendría que verse que efectivamente la información que se le entregue se corresponda con el perfil. No le podrían contestar otra cosa más allá de lo que era exigible como el perfil, ¿no? Por eso considero que es importante, pero sí también considero necesario señalar cuál era la solicitud de información de manera textual para ver que efectivamente no quiere de todos los edificios de la Ciudad de México, solamente de aquellos que colapsaron o dañaron por el sismo del 19 de septiembre, primer criterio. Segundo, lo que quiere es de los directores responsables de obra que estuvieron a cargo de la construcción, no los que ahora hicieron precisamente los dictámenes después del sismo. Esa es una cosa diferente, es otro criterio. Y tercero, el nombre de cada uno de esos directores responsables al momento de la construcción. Por ello es que yo me permití, y con ello concluyo nada más, señalar el caso, ¿no?, más claro, por ejemplo, del multifamiliar Tlalpan, tiene 60 años de antigüedad. En aquel entonces, ¿cuál era la normatividad aplicable? Y si en el caso específico, bueno, si existía, seguramente no, la figura del director responsable de obra, pero esas son las aclaraciones que tendría que hacer el sujeto obligado. Y luego, además, bueno, en aquel entonces, por ejemplo, pues la CEDUBI como tal no estaba, ¿no? Era de hecho departamento del Distrito Federal en aquel entonces, pero había delegaciones. Por lo tal, y actualmente la normatividad sí señala que los directores responsables de obra tienen que ver con la delegación, solamente en casos excepcionales que, como mencioné, si es ante CEDUBI, por ejemplo, cuando la construcción abarca 2 delegaciones, 2 demarcaciones. Bueno, entonces el caso de CEDUBI. Sin embargo, como bien dice el comisionado, bueno, hay información que podría tener CEDUBI. Entonces, por ello es que la propuesta, si les parece bien, es que haga la búsqueda exhaustiva y haga las aclaraciones pertinentes, considerando los criterios que ya me permití señalar hace un momento, ¿no?, de temporalidad y perfiles, en fin, etcétera, para no redundar. ¿Es cuánto? ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y ese desglose que hace el comisionado Torres de establecer primero qué te está pidiendo para poder saber qué es lo que vamos a ordenar, que se entregue, pues me parece que es fundamental. Y efectivamente puede ser que en aquel entonces haya habido un perfil, cuando se trate de edificios ya muy antiguos, un perfil muy específico, pero se proporcionará de acuerdo a la norma. Y hay un dato muy interesante, no sé si ustedes recuerdan, algunos edificios todavía conservan sus placas de cuando fueron construidos, y aparecen en las placas a las entradas o en algunos accesos principales cuando todavía era el departamento del Distrito Federal, aun cuando, sobre todo, de hecho, es curioso, pero en los edificios más viejos es donde aparecen esas placas, ¿no? Entonces me parece que registros e información al respecto sí se puede generar, y sí puede haber por ahí información relacionada con esto. Además, la verdad es que el tema de los edificios colapsados es un tema también prioritario. Es importante recabar toda la información que al respecto se pide, y esto que van pidiendo las personas pues también sirve para ir generando y alimentando la plataforma con toda aquella información que está siendo de interés de los peticionarios, de los ciudadanos, y que además sirve, ¿no?, para establecer parámetros de aquí en adelante. Siempre las desgracias, lo he dicho, sirven para aprender, y en este caso, derivado de todo lo que sucedió en el sismo y las cuestiones administrativas que estamos arrojando, que se están dando derivados de lo que la gente quiere saber respecto de los inmuebles, nos sirven para saber también qué información generar de aquí en adelante, no solo construir mejores edificios que resistan un temblor, sino también qué información debemos ir resguardando y generando para la posteridad, y contar con elementos suficientes para alimentar ese tipo de registros y poder conocer, como en este caso, el perfil académico de los directores responsables de obra. Entonces, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que plantea el comisionado Torres, y si están de acuerdo en que subsista la observación respecto de la orden,
en el sentido de que se proporcione la información de acuerdo con la normatividad vigente en el momento de la construcción, que se haga la búsqueda y se proporcione así, y además que subsista la remisión a las delegaciones para que también en el ámbito de sus competencias proporcionen lo que corresponda. Entonces, sería revocar en esos términos, secretario, si tiene a bien, por favor, tomar la votación. Adelante. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 0081/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sea el sentido de revocar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Movilidad. Expediente RRCIP 0082/2018. Solicitud. 1. Copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la servidora pública Laura Irais Ballesteros Mancilla. 2. Las prestaciones con las que cuenta dicha servidora pública. 3. Un listado de todos los contratos celebrados por el sujeto obligado en los que participó la servidora pública del periodo 2016 y 2017, incluyendo el objeto del contrato. 4. La forma, mecanismo o causas por lo que la servidora pública ingresó a elaborar esa secretaría. Respuesta. El sujeto obligado previno al particular. Recurso de revisión. El particular se inconformó en contra de la respuesta a su solicitud de información porque el sujeto obligado no tuvo por presentar su solicitud, bajo el pretexto de no satisfacer o desaguar la previsión formulada por el sujeto obligado, por lo que al no dar trámite a su solicitud, le niega la entrega de la documentación solicitada, desechando su requerimiento con fecha 12 de enero de 2018, de manera injustificada, causándole agravio a su derecho de acceso a la información pública. Consideraciones del proyecto. Del estudio realizado, se llegó a la conclusión que el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta ser fundado, debido a que la prevención formulada es contraria al artículo 203 de la Ley de la Materia, así como de la fracción 10ª del artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por lo que es procedente revocar la respuesta impugnada y ordenarle al sujeto obligado emita otra en la que atienda a los requerimientos marcados con los numerales 2, 3 y 4, y para el caso del numeral número 1, en el supuesto de no poder atenderla, funda y motive su imposibilidad para hacerlo. Sentido del proyecto, revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto también se lo ha reservado el comisionado Alejandro Torres, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, comisionado. Gracias. De acuerdo con el sentido del proyecto, solamente propongo que, por lo que hace al primer punto de la orden, se precise que en caso de que los correos contengan información reservada o confidencial, se proteja siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 216 de la Ley de Transparencia y, en consecuencia, el plazo para el cumplimiento se amplíe a 10 días. Es cuanto. Gracias. Totalmente de acuerdo con esta observación. Si hay algún otro comentario al respecto. ¿No? Si no, sírvase, por favor, secretario, tomar la votación. Gracias. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión RRCIP 0082/2018 de la Secretaría de Movilidad sea el de revocar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, comisionada presidenta, con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Seguridad Pública. Expediente RRCIP 0101/2018. Solicitud. La particular solicitó en formato electrónico conocer cuántos levantamientos hacen las grúas al día en la Ciudad de México y, asimismo, conocer los motivos de los levantamientos de los años 2010 hasta el 2017. Respuesta. El sujeto obligado, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, emitió respuesta a la particular señalándole, respecto al requerimiento de cuántos levantamientos hacen las grúas al día en la Ciudad de México, que las grúas realizan operativos para el retiro de vehículos que obstruyen la circulación vial y peatonal por estacionamiento en lugares prohibidos, para garantizar seguridad y brindar fluidez al tránsito vehicular y al libre desplazamiento de personas, indicándole que dichos levantamientos que se realizan son conforme los vehículos infrinjan el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y en cuanto al requerimiento de información referente a los motivos de los levantamientos de los años 2010 hasta el 2017, únicamente le aportó un link para poder consultar dicha información. Recurso de revisión. La hoy recurrente se inconformó, indicando como primer agravio que el sujeto obligado no le otorgó la información solicitada relativa a la cantidad de autos retirados de la vía pública por supuestas infracciones al reglamento de tránsito en el periodo de 2010 a 2017, y como segundo agravio, que no se le informaron los motivos de los levantamientos de los años 2010 hasta el 2017.
Consideraciones del proyecto. Del análisis realizado al primer agravio, se determinó que es sobreseído, en virtud de que la particular planteó hechos novedosos que no fueron requeridos en la solicitud original, como lo constituyó haberse agravado porque no se le informó la cantidad de levantamientos vehiculares de 2010 hasta 2017, variando la solicitud original. Respecto al agravio segundo, se desprende que este fue atendido mediante respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado, en donde proporcionó la información requerida consistente en expresarle a la particular los motivos de los levantamientos de los años 2010 hasta 2017, haciéndole de su conocimiento una lista de 25 puntos, algunos de ellos con sus respectivos incisos, conteniendo las causas y motivos de dichos levantamientos, aportándole en su respuesta el debido sustento legal que funda y motiva, por lo que este instituto determinó infundado el agravio de mérito, ello en razón de que el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento de información planteado. Sentido del proyecto, sobreseer el presente recurso y sobreseer respecto a los aspectos novedosos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Este asunto se lo ha reservado en primer lugar el comisionado Sánchez Nava y en segundo término su servidora, por lo que cedo en primer lugar el uso de la voz al comisionado Sánchez Nava. Muchas por gracias. favor, gracias. No se coincide con el sobreseimiento propuesto conforme a los siguientes argumentos. De la revisión a los argumentos expuestos en el segundo considerando, al analizar el agravio primero, específicamente las páginas 14 a 20 y que se relaciona con la primera parte de la solicitud, se observa que se propone el sobreseimiento por tratarse de un planteamiento novedoso. Sin embargo, no se coincide con la apreciación realizada porque al revisar la inconformidad al recurrente, es claro que lo que la persona hizo fue aclarar su requerimiento al señalar de manera textual: solicitó recibir la información de cuántos levantamientos hacen las grúas al día en la Ciudad de México. Es decir, o sea, no está ampliando, cantidad de autos retirados de la vía pública por supuestas infracciones al reglamento. Tiene que ver con la pregunta. Como vemos, el recurrente no amplía su solicitud, sino que al explicar que desea saber de los levantamientos de las grúas que se hacen en la ciudad, la persona intenta explicar la información que es de su interés sin poder afirmar que esto se trata de una variación del requerimiento inicial. En ese sentido, la propuesta es desestimar el sobreseimiento porque no se respondió la primera pregunta, entrar al estudio de fondo y como la atención original no prevalece nada, se debe declarar los agregados como fundados y el sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. Asimismo, debe de tomarse en cuenta que como la respuesta complementaria ya se atendió la segunda parte de la solicitud referente a los motivos de levantamientos de grúas, este punto deberá de tenerse como satisfecho, ya que de acuerdo al criterio de ese pleno sería ocioso ordenar nuevamente su entrega. En consecuencia, la orden se limitará a instruirle a la Secretaría que le informe al particular cuántos levantamientos hacen las grúas en la Ciudad de México de los años 2010 a 2017. Por último, el plazo que se sugiere para el cumplimiento de la resolución sea de 5 días. Básicamente podría ser, digamos, y lo pongo a su consideración, en la segunda parte de conocer los motivos, sí da una pequeña respuesta. Es muy sucinta, pudiera mantenerse, ya en la complementaria lo hace con mayor detenimiento. Pero eso lo dejo a su consideración. Si ustedes consideran que responde desde el origen el tema de los motivos, entonces sería modificar. Y si ustedes consideran que fue muy sucinta, entonces sería revocar. Sí, es lo que iba a sugerir. Yo traigo la observación en ese sentido, similar, y también lo que nosotros proponemos es que se revoque, porque en la primera parte, si bien le da algo, primero le da un link y después en la complementaria trata de darle algo, pero realmente consideramos que aquí, dado que no subsiste tampoco el otro tema de sobreseer, lo ideal es que se le revoque para que le entregue todo completo y sin ningún link tampoco, aunque ya después le dio la información. Entonces lo procedente es que sea revocar para que le entregue la información completa. Yo también traía observaciones en el mismo sentido que el comisionado respecto de esos aspectos que él mencionó y que ya no abundaré para no, en obvio de economía, ¿no? Entonces también mi propuesta sería revocar para que le entregue la información. Igual, es cuanto. ¿Queda a su consideración algún comentario? ¿No? Entonces, secretario, por favor, sírvase tomar la votación en el sentido de que se revoca con las observaciones planteadas. Gracias. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información, RRCIP 0101/2018 de la Secretaría de Seguridad Pública, sea el sentido de revocar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Hemos concluido
el análisis de los asuntos que tenían una reserva por parte de alguno de nosotros comisionados y procedemos entonces al análisis y votación, más bien a la votación de los asuntos que no tuvieron ninguna reserva ni comentario. Proceda, por favor, señor secretario. Gracias. Sí, señora presidenta. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos CRR-CIP, 2821/2017 de la Delegación Coyoacán, 46/2018 de la Delegación Benito Juárez, 137/2018 de la Secretaría de Seguridad Pública, 129/2018 de la Secretaría de Movilidad y 59/2018 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, sea de revocar, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RR-CIP 0067/2018 de la Delegación Benito Juárez, sea el de revocar y se recomienda que en futuras ocasiones se abstenga de realizar prevenciones innecesarias y excesivas, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RR-CIP 2337/2017 de la Delegación Coyoacán sea de sobreser por improcedente y revocar, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos CRR-CIP de 2018, 64 de la Secretaría de Seguridad Pública, 68 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 83 de la Delegación Azcapotzalco, 84 del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 85 de la Delegación Gustavo Amadero y 125 de la Contraloría General del Distrito Federal, sea el de modificar, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información RR-CIP 79/2018 de la Secretaría de Seguridad Pública y RR-CIP 80/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sea el de confirmar, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos RR-CIP 2833/2017, 52/2018 y 54/2018, 55/2018, todos ellos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 44/2018 del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 47/2018 de la Delegación Gustavo Amadero. Perdón, discúlpeme. 47/2018 de la Delegación Álvaro Obregón. 50/2018 del Partido Encuentro Social en el Distrito Federal, 61/2018 de la Universidad. Hasta ahí. Perdóneme. Hasta el 50. No, sí sigue. Sí, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? 61/2018 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 131/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 71/2018 de la Delegación Cuauhtémoc, 97/2018 de la Secretaría de Movilidad y 87/2018 de la Secretaría de Finanzas, en el sentido de sobreser por quedar sin materia, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Y quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RR-CIP 66/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se ha de sobreser por improcedente lo relativo a los planteamientos novedosos y por quedar sin materia, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Y quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RR-CIP 319/2018 de la Secretaría de Finanzas se ha de ordenar que atienda la solicitud de información y se da vista por configurarse la omisión de respuesta, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Hemos llegado al final de los asuntos que tenían alguna reserva y agradecemos a la a Alejandra Mendoza su presencia, su participación. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el punto relativo a asuntos generales, y en esta sesión no se anotó
ningún asunto general por parte de ninguno de nosotros, por lo que se tendría por agotado el orden del día. Es así que entonces, al no haber ningún otro asunto que tratar por parte de nosotros en esta sesión del Pleno, y siendo las 16 horas, ¿no? Cerrado, 16 horas con 0 minutos del día 14 de marzo de 2018, se da por terminada la 10ª sesión ordinaria de este Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, agradeciendo a todos su presencia, su disposición, su trabajo, y buenas tardes, señores comisionados. Gracias nuevamente por permitirme presidir esta sesión. Que tengan muy buena tarde y buen provecho a todos, y hasta luego.